Segundo bloque de Nueva Cepa y aquí estamos arrancando la semana de lleno nomás y directamente con mucha información, porque hoy se celebra, por ejemplo, el Día Internacional de la Diabetes. Y para hablar de esto estamos en nada más y nada menos que con la doctora Viviana Cogo, jefa de unidad de terapia intensiva del Hospital San Felipe. Viviana, primero que nada, muchas gracias. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por hacerle el tiempo. Jornada complicada, entiendo, ¿no? Una agenda apretada. Sí. Hoy aparte es un día especial, así que tenemos varias actividades. Un día especial y una remera especial, ¿no? Por lo que veo. Sí. ¿Por qué? Es el logo mundial de la concientización del Día Mundial de la Diabetes. Es un círculo azul. El círculo significa la unidad y el azul es el cielo que nos cubre a todo el mundo, ¿no? Entonces no hay diferencias entre todo el mundo en las personas que padecen diabetes. Y el tema es concientizar. Es una enfermedad crónica, tratable, que viene creciendo mucho su incidencia, es decir, los casos nuevos, y esto tiene que ver con varias cosas. Por un lado, la segunda pandemia importante que tenemos es la obesidad, ¿sí? Tenemos el sobrepeso de las personas que tiene que ver con la comida industrializada, el aporte de grasa, sal y azúcares refinados a los alimentos, ha hecho que, junto con la reducción de la actividad física por distintas razones, laborales, los chicos antes tenían más actividad física, a la tarde salían de la escuela, jugaban, corrían, saltaban. Hoy la mayoría lo único que hace es pantalla, ¿sí? Celular, play y demás, entonces hacen poca actividad física. Eso hace que nuestros niños, al igual que los adultos, tengan mayor peso. Y eso con la carga genética, ¿sí? Uno tiene una base genética y otros factores, como esto es el sobrepeso, que van aumentando las probabilidades de tener diabetes. ¿Qué es específicamente la diabetes y hay señales de alerta que podemos tener en cuenta y cuáles son los tratamientos, ¿no? Bueno, la diabetes es una enfermedad que tiene que ver con el páncreas, que es quien es nuestro productor de insulina. La insulina es una hormona que se encarga de meter la glucosa dentro de las células y la glucosa sería como el combustible de nuestras células, ¿sí? Por lo tanto es imprescindible que esté donde tiene que estar, dentro de la célula. Si está dando vuelta, podríamos decir, en el organismo, termina siendo tóxica. Esa glucotoxicidad, esa toxicidad que provoca la glucosa junto con la toxicidad que provocan los lípidos, que se llama lipotoxicidad, empeoran la función de las células beta, que son las células productoras de la insulina, y entonces hace que este metabolismo de los hidratos de carbono, fundamentalmente, que tiene que ver con los azúcares, pero también están involucrados las proteínas y las grasas, hacen que este organismo trabaje mal, ¿sí? Y en esa condición hay complicaciones que tienen que ver con la glucosa alta en sangre, ¿sí? Por eso uno de los controles y de diagnóstico para nosotros es hacer el dosaje de glucosa en sangre, que se llama glucemia. Es muy barato, los costos son asumibles por la parte pública, es decir, uno puede ir al hospital a hacerse una glucosa en sangre y en algunos países toman como diagnóstico, nosotros no, solamente como seguimiento, lo que se llama hemoglobina glicosilada, que es otro valor de laboratorio que mide, digamos, un promedio de la glucosa de los últimos 3 meses. A nosotros nos sigue como seguimiento de tratamiento. ¿Qué son los síntomas que pueden esperarse? Al principio son síntomas, lo que llamamos banales o muy comunes o inespecíficos: cansancio, fatiga, orinamos un poco más, tenemos un poco más de sed, comemos un poco más, tenemos más de apetito, pero bajamos de peso. Entonces eso nos tiene que hacer pensar que si comemos más, si orinamos más y encima bajamos de peso, algo anda mal. Es importante hacerse una glucosa, ¿sí? Primero, como te decía, porque es algo accesible en cualquier lugar. Y mientras más rápido y precoz hagas el tratamiento, mejor preservamos ese páncreas, porque el páncreas, para llegar a eso, cuando hacemos el diagnóstico ya hay una destrucción de al menos el 50% de esa función. Y depende tanto del médico como del paciente en cuánto tiempo ese 50% se va a ir deteriorando. Claro. Mientras peor hagas las cosas, o sea, mientras más alto tengas la glucosa, no cumplas con la alimentación, no tomes la medicación o por ahí el profesional no te da el medicamento adecuado, esa caída es más importante y hace que a veces en 5 años
o menos puedas requerir insulina. ¿Sí? Cuando el páncreas ya no funciona más, tenemos, para algunos dicen, la bendición de tener la insulina, ¿no? Porque mientras otros se rehúsan a utilizarla, en realidad es lo que te aporta vida, ¿sí? Hace 101 años se descubrió la insulina, por eso se festeja el día 14 de noviembre. Hoy en las celebraciones específicamente por eso. Es la conmemoración en agradecimiento, digamos, en celebración de Banting y Best, que fueron los que descubrieron la insulina. A partir de, hicieron un preparado de páncreas de animales, y a partir de eso, así inició la insulina. Hoy obviamente hay recombinación hecha genética y demás. Tenemos una variedad importantísima de cosas nuevas para diabetes. Hay todo el tiempo hay nueva medicación. Lo más importante recordar es que la actividad física y el plan alimentario es tan importante como la medicación. Es más, de hecho hay gente que se adhiere a los alimentos correctamente y hace actividad física, a veces hasta puede no necesitar medicación. Excelente. Eso funciona también como medicina, pero también como prevención en realidad. Exacto, sí. Si bien tenemos dos tipos de diabetes, que es la que uno escucha más vulgarmente como tipo 1 y tipo 2, o infanto-juvenil y del adulto, la tipo 1 es aquella que el páncreas, por distintas razones, que casi siempre es con una base inmunológica, se destruye el 90% del páncreas en poquito tiempo, y es la que en los niños necesitan insulina sí o sí para su vida, ¿sí? Porque su páncreas no funciona. Mientras que los adultos, en realidad lo que hay es una insulinoresistencia, o sea, al principio tienen buena cantidad de insulina, pero no trabaja bien. Y eso responde a ciertos medicamentos, y cuando sigue avanzando en el transcurso de la vida y este páncreas se va deteriorando, en algún punto de sus vidas pueden necesitar insulina. También la insulina la podemos usar de manera transitoria. Te internaste, te operaste, tuviste alguna enfermedad que requiere la utilización de la insulina, lo hacemos y después volvés a pasar nuevamente a comprimidos o a la medicación que estabas recibiendo antes sin problema. No es una condición de que no se puede volver atrás. Ahí estaba viendo que la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud están en este momento desarrollando un webinar, una transmisión, una capacitación con datos actuales, digamos, estadísticas del avance de la diabetes en el continente. ¿Sabemos o tenemos datos en San Nicolás o en la provincia o en el país de si hemos empeorado, por decirlo de alguna manera, si esa curva ha subido, si ha bajado, si se mantiene estable? Mira, nosotros cada 4 años se hace la encuesta de factores de riesgo nacional, ¿sí? Que no solamente se mide diabetes, sino hipertensión, obesidad y otros factores. En la del 2014 teníamos un 8,9% de la población, es decir, casi un 9%, uno casi de cada 10 personas, adultos, padecían diabetes. En la encuesta de factores de riesgo del 2018, ya ese valor ascendió al 12,4%, o sea, aumentó casi un 50% en Argentina. Y en el mundo tenemos más de 460 millones de personas que padecen diabetes, y que en algunos países como en África ha aumentado el 70, el 80 y más del 100% hasta el 150% de casos nuevos. Y la pandemia también tuvo un poco de movimiento. ¿Es producto de la mala alimentación, digamos, en cierto punto? ¿Y la falta de actividad física? Claro, va de la mano, ¿sí? Con el exceso de peso, ¿sí? Ese exceso de calorías que vos tenés, que formas grasa, y que antes pensábamos que la grasa depositada era algo que, bueno, como en tu casa cuando tenés algo y guardas en un cuartito del fondo, bueno, y que no tenía ninguna funcionalidad. Con los estudios científicos se vieron que no, que la grasa no es un tejido que no tiene ninguna función, sino que se producen factores inflamatorios, donde eso hace que aumente la aterosclerosis, es decir, el depósito de colesterol en las arterias y se tapen, ¿sí? Por lo tanto, la obesidad sola te predispone a patología cardiovascular, arterial, a metabólicas como diabetes. Por lo tanto, el estar en exceso de peso es un factor de riesgo importante para padecer diabetes. ¿Y la diabetes qué consecuencias trae? Porque entiendo que a mayor gravedad de la situación o del cuadro debe traer otras consecuencias también, ¿no? Lo importante es que cuando la diabetes está bien controlada, todas estas complicaciones son prevenibles, ¿sí? Son evitables. Entonces, a esto hay que apuntar muchísimo, ¿no? A trabajar sobre evitar que tengan complicaciones. Y cuando están,
que aparecen, estas complicaciones pueden reducirse con el buen control metabólico y es una enfermedad que llamamos, es de la parte vascular más que todo, ¿sí? Porque en este aumento de glucosa termina dañando las arterias de distinto calibre y tamaño, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, una situación es en arterias grandes puede producir ACV, infarto de miocardio. En arterias de mediano y menor tamaño pueden dañar el riñón, pueden dañar nosotros en el cuerpo tenemos nervios que llevan sensibilidad a los extremos y actividad motora, ¿sí? Una de las cuestiones que pasa en diabetes que da una neuropatía, es decir, una inflamación y un daño de los nervios por la diabetes. Claro. Pero quien se daña, si bien es el nervio, pero el origen son los vasos que alimentan ese nervio. Entonces siempre es una enfermedad vascular, más allá que es metabólica, pero termina dañando vasos y esos vasos, dependiendo en el órgano que estén, es el daño que va a dar y la complicación. Viviana, entiendo que la concientización entonces sobre esta problemática de salud es importantísima y por eso hoy va a haber una actividad, ¿no?, aquí en San Nicolás. Exacto, vamos a hacer como todos los años, hacemos la caminata del Día Mundial de la Diabetes, se hace en la Plaza Sarmiento a las 18 horas. Están invitados todos, no solamente las personas que padecen diabetes, porque la realidad es esto, ¿no? Llevar a cada hogar y a cada habitante de la ciudad y del mundo, entender que es una enfermedad que la podemos prevenir, que la podemos tratar, que podemos reducir las complicaciones. En el mundo, cada 20 segundos se amputa una pierna debido a diabetes. ¿20 segundos? Cada 20 segundos. Una locura. Es algo que uno no toma la dimensión, si bien estamos hablando en el mundo. El pie diabético es una enfermedad que se caracteriza por tener alguna lesión en el pie que puede ser resuelto fácilmente y rápidamente, dependiendo, a veces es el roce de un calzado. Por eso también junto con esto hacemos la campaña latinoamericana de cuidado de los pies, que va desde el 1 de noviembre al 14, donde todos los días les damos consejos, donde, por ejemplo, que se laven todos los días los pies y que los sequen correctamente, porque es muy común que a veces entre los dedos puedan quedar restos de humedad que favorecen el crecimiento de hongos y eso a lastimaduras, que usen calzados cómodos, que usen medias claras y de algodón, las medias blancas de preferencia. Si tenés una lastimadura podés ver la mancha por ahí en la media y aparte de ser de algodón absorbe la humedad. El utilizar calzados anchos y altos y sin costura hace que el pie esté cómodo. Los calzados se tienen que comprar al final de la tarde, donde tu pie está hinchado, porque si te los compras a la mañana temprano, donde tus pies están deshinchados, a lo largo del día tu pie se hincha dentro del pie y se puede lastimar. Mirá vos, qué buen dato para la compra. Exacto, y además a veces hay que invertir en un calzado. Sabemos que con la cuestión económica hoy está muy difícil, pero una zapatilla donde tenga, sea ancha, sea cómoda, es preferible antes que un calzado, por ejemplo, es muy lindo, las sandalias para las mujeres, las de tiritas y demás, pero eso puede generar lesiones y que después te puedan costar no solamente tiempo y recursos económicos en curarte, sino faltar al trabajo, lucro cesante, o sea, tiene una connotación más importante que solamente una herida en los pies, ¿sí? Y todos los factores de riesgo, como decíamos, no solamente hay que trabajar sobre la diabetes, sino sobre la presión, el consumo de sal, el colesterol, son todos los factores de riesgo que también pueden agravar la condición de diabetes. O si no tenés diabetes, también puede agravar tu condición de vida. Muchas veces es una responsabilidad a la que no le damos demasiada entidad, ¿no? El cuidado de nuestro cuerpo, el cuidado de nuestro organismo, hasta en los detalles más mínimos y que pueden generarnos de evitar ciertas problemáticas de salud muy graves, ¿no? Como esto que decimos del tema del calzado, de los pies y demás. Viviana, entonces, ¿hoy cómo es la agenda? ¿Qué se hace o cuál es la actividad que se va a realizar a partir de las 18 específicamente en la Plaza Sarmiento? A las 18 horas ya vamos a dar comienzo. Primero se hace la entrada en calor en la Plaza Sarmiento, después vamos a hacer la caminata. ¿Actividad física hoy? Sí. Bien. Sí. Se hace la actividad, se hace una caminata por el Parque San Martín y se vuelve nuevamente a la Plaza Sarmiento, donde se hace el estiramiento, la elongación. Estamos con profesores del CEF que nos acompañan. Nosotros esta caminata
La organizamos a partir del Círculo Médico. Nosotros tenemos los talleres de educación diabetológica que son gratuitos, abiertos a la comunidad, a las 18 horas los últimos miércoles de cada mes, y junto con la doctora Síquez, la doctora Fernández, tenemos un equipo de nutricionistas, no me quiero olvidar de nadie, Ethel, Ceci, donde lo que hacemos es, a partir de todo el año, trabajar sobre cómo conocer tu enfermedad. Todos los años la IDF, que es la Federación Internacional de Diabetes, tiene un lema, ¿sí? El lema de este año es educar para proteger el futuro. Qué bueno. Es decir, eduquemos a nuestros pacientes para que conozcan de su enfermedad, puedan empoderarse del tratamiento junto con el médico, porque esto es un equipo de trabajo y esto hay que entenderlo muchísimo. El equipo de trabajo es el paciente, su familia, el equipo de salud, el médico, la nutricionista, el podólogo, el cirujano vascular, el traumatólogo. O sea, somos muchos los integrantes que trabajamos para que estos pacientes tengan la menor cantidad de complicaciones posibles y, si las tienen, resolverlas prontamente, ¿sí? Y fundamentalmente entender que tenés dos opciones, digamos, cuando te diagnostican la enfermedad. Enojarte, ¿sí? Y eso le pasa a todos y no está mal, porque uno, cuando te dice que vas a tener una enfermedad crónica y que la vas a tener que tomar... Atiendan tranquila, nos pasa seguido. Nos tengan que decir que vamos a tener que toda tu vida hacer algo, a ninguno nos gusta, ¿no? Claro, y por lo tanto, lo que aconsejamos es agarrarla de la mano a la enfermedad y transitar juntos, ¿sí? Amigarse, porque es de la mejor manera que podemos lograr que todos participen del tratamiento. A veces pasa que las esposas se enojan en los consultorios porque mi marido no hace esto, no hace lo otro. Sigue comiendo tal cosa. Sigue comiendo, sí. Bueno, yo creo que el entender por qué te decimos tal o cual cosa, en realidad no tenemos alimentos prohibidos, ¿sí? Lo que sí les enseñamos es a regular la cantidad y la frecuencia, ¿sí? Vos me decís, ¿está prohibido comer torta de chocolate? No, pero va a ser una porción de torta de chocolate y no la torta de chocolate completa, ni tampoco no todos los días, claro. ¿Sí? Cuando uno entiende eso, porque cuando te prohíben algo es como que, ay, tenés más ganas de eso, ¿no? Entonces, en realidad esto, entender que todo pueden comer, que hay que ver qué condiciones está esa persona. No es lo mismo una persona que viene con la diabetes controlada que aquel que tiene glucosas de más de 400, ¿no? Y eso implica que tenga que tener un control más estricto al inicio. Bien. Y la actividad física, que es fundamental. Que ha crecido incluso durante la pandemia, hay que mantenerlo, ¿no? Sí, vos sabés que está recomendado al menos 150 minutos por semana de actividad física. Ya sea caminar, ¿sí? Como bueno, bonito y barato, digamos, a cualquier actividad que vos quieras. Yo pertenezco al Comité de Actividad Física de la Sociedad Argentina de Diabetes, donde a nivel nacional estamos haciendo esto también, de fomentar la actividad física, dar charlas en las escuelas, en todos los lugares, porque mientras más chiquito le enseñás y educás a estos niños, adoptan esas conductas de vida, claro. ¿Sí? Si vos les enseñás a comer saludable, van a comer saludable probablemente toda su vida. Si les enseñás a hacer actividad física, lo mismo, ¿sí? Entonces eso hace que estas conductas de vida, que por distintos motivos hoy se perdieron, la vorágine del trabajo, las mamás que ya no pueden cocinar y muchas veces se compra comida hecha, el uso de los snacks como comida, ¿no? Unas cosas que queremos cambiar, que seguramente me van a matar las escuelas, es los kioscos. Los kioscos, que haya kioscos saludables. El kiosco a las 9 de la mañana venda chisitos, palitos y Coca-Cola. No. Es terrible. No podemos implementar que se pueda vender en una escuela fruta o yogur o demás, porque sabemos que no es redituable esa parte, ¿no? Pero sabemos que la salud de nuestros niños es importante. Yo hice un trabajo de investigación hace unos años donde evalué 360 chicos en factores de riesgo cardiometabólicos en adolescentes. Y bueno, se evaluaron distintos factores, desde la alimentación, las horas de sueño. Es importante entender que un niño y adolescente tienen entre 8 y 9 horas de sueño, porque cuando dormimos reparamos un montón de tejidos y circunstancias que tenemos en nuestro cuerpo. Y el restarle horas de sueño también trae un montón de implicancias psicológicas, de índole de capacidad cognitiva, ¿sí? La actividad física tiene tantos beneficios, no solamente en diabetes, sino en personas que no tienen diabetes. La actividad física
te da aumento de la capacidad cognitiva, te mejora la memoria, te mejora los aspectos psicosociales, te mejora la imagen. Muchos chicos nos pasa esto, ¿no? Con esto de la falta de actividad física, están en sobrepeso, tienen pérdida de la autoestima. Bueno, el volver a hacer actividad física les mejora la autoestima, te mejora la capacidad cardiorrespiratoria, la presión, la actividad y la funcionalidad cardíaca, mejora las condiciones metabólicas, tu páncreas, el manejo del colesterol en el organismo, mejora la circulación, mejora la capacidad osteomuscular. Son muchísimos beneficios. Reduce las posibilidades de cáncer, porque hay ciertos factores inflamatorios que se producen, o sea, tiene tantos beneficios. Vendría a ser la medicación que tiene más beneficios y más económica para implementarla todos los días. Y no importa qué edad tengas o qué condición tienen. Obviamente la actividad física debe ser regulada de acuerdo a tus condiciones físicas. No es lo mismo la actividad de un niño de 10 años que de una persona de 80, ¿sí? Todos pueden hacer actividad física y mejorar su condición de vida. Excelente. Viviana, muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Todos invitados entonces hoy a partir de las 18 horas a la Plaza Sarmiento para esta caminata y actividad física fundamentalmente por la salud en el Día Internacional de la Diabetes. Viviana Cogo estuvo con nosotros, nos metemos en la tanda, disfrutamos de la música y seguimos con más hasta las 13.